Bueno, estamos comenzando a dar sala. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se están incorporando. Muchísimas gracias por sumarse. Y sin más, les doy la bienvenida a este que es la serie de webinarios de la Asociación Argentina de Salud Pública. Mi nombre es Alejandra Sánchez Cabezas, soy la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. Quiero agradecerles mucho que se hayan sumado. Quiero hacer una primera reflexión, que en este webinario se inscribieron más de 600 personas. Eh, Nosotros hacemos webinarios todas las semanas y, esperen, porque me estoy escuchando en eco por el YouTube. Ahí estamos. Quiero decirles que hacemos webinarios todas las semanas desde hace 3 años. Conversaba con Ana, Diana, Federico y Juliana, y porque sostenemos esto con un ímpetu de militancia, buscando espacios que nos permitan pensar. Pensar es muy importante, sentirnos cerca, cuidarnos, construir conocimiento y pensar nuevas alternativas. 600 personas es un montón. Y por supuesto que el tema convoca, pero sé porque además por otras conversaciones, digo, no tengo ninguna evidencia al respecto, pero creo que gran parte de esta enorme convocatoria se debe a que quienes lo están organizando y quienes tienen interés en que en construir un espacio de reflexión sobre esta temática, han militado. Digo, hay personas que me dijeron, me llegó esta invitación por 3 o 4 lugares distintos. Sí. Y esto no me parece menor. Digo, esto me parece sumamente importante, porque es lo que nos falta. Espacios de encuentro, esto habla mucho de que hay una enorme red alrededor de esto, que hay una enorme red de confianza y de afectos, y que saben quién es quién. Entonces, bueno, a mí me llena de alegría, me llena de esperanza, porque esto permite construir colectivos. Me gustaría que muchas de ustedes y muchos de ustedes se asocien a la Asociación Argentina de Salud Pública, pero no importa desde dónde, que este colectivo siga en contacto, siga trabajando, siga afectándose mutuamente y siga empujando de esta manera extraordinaria, que doy fe lo que pasó en muy poquito tiempo, porque además creo que es el único webinario que no le pusimos publicidad, y miren a lo que llegaron. Entonces, es para que no se olviden lo que pueden hacer. Esto a mí me parece de una potencia extraordinaria. Desde la Asociación Argentina de Salud Pública estamos trabajando muy fuerte desde hace mucho tiempo para construir puentes, para construir movimiento, para construir un espacio políticamente investido, pero no partidariamente dividido, que trabaje en pos de la salud pública y en pos de la vida de la población, sobre todo de las poblaciones más vulneradas. Entonces tenemos este compromiso, les invitamos, pueden sumarse. Este webinario va a quedar grabado y va a quedar subido en la página de la Asociación Argentina de Salud Pública. Bueno, yo sé que tanto Juliana como Janina después van a hacer una convocatoria para sumarse al Consejo de Salud Perinatal. Quiero agradecer especialmente a Janina Miragaya, que es quien movilizó y quien impulsó este webinario, y por supuesto a Juliana, Ana, Diana y Federico, que son personas que respeto muchísimo y que me honra mucho que estén acá. Listo, se acabó y todos ustedes este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias, Alejandra. Yo quiero empezar agradeciéndote a vos como presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública, al Consejo de Salud Perinatal y Niñez que inició toda esta convocatoria, y a los expositores que inmediatamente a la primera propuesta se engancharon y demostraron toda la disponibilidad, y a la gente que se está conectando, los que entran entrando al webinario, que estoy viendo muchísimas caras muy queridas, y los que lo van a seguir también por YouTube. Yo voy a empezar con una breve introducción para ponernos de acuerdo primero, antes de empezar con la presentación de los oradores, sobre algunos números, algunos datos que quiero compartir con ustedes para ahorrarles tiempo a los oradores y en realidad para que hablemos todos un lenguaje común y sepamos un poquito de qué estamos hablando. Nosotros nos convoca hoy que hace un poquito más de un mes el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer las estadísticas vitales del año 2024, y a todos nos llamó la atención que aumentó la mortalidad infantil
la mortalidad materna y la mortalidad general y la mortalidad por cada grupo de causas que uno analice. Hoy nos convoca a analizar lo que pasa con la mortalidad infantil y en este marco nosotros vemos que los últimos datos publicados por el Ministerio registraron en el año 2024 413.135 nacidos vivos y 3.513 defunciones de menores de un año. Eso implica una tasa de mortalidad infantil de 8,5 cada 1.000. Eso quiere decir que el riesgo de vida de los chiquitos que nacen en nuestro país, cada 1.000 que nacen, 8,5 no van a llegar a cumplir un año. Cuando el año anterior, en el año 2003, esa tasa, ese riesgo era de 8 cada 1.000. En cuanto al riesgo de muerte materna, para esos mismos 413.135 nacidos vivos se registraron 183 defunciones maternas, que implica un riesgo de muerte materna de 4,4 cada 10.000, cuando el año anterior había sido de 3,2. Argentina tiene una historia, una trayectoria de disminución de la mortalidad infantil, que desde el año 1960 hasta el presente redujo casi el 90% del riesgo de muerte durante el primer año de vida, pero hay un enlentecimiento en el ritmo de ese descenso, sobre todo en los últimos años. Fíjense que en los últimos años hay piquitos aislados, hubo momentos donde la tasa aumentó un poquito, pero después volvía a recanalizar y volvía al descenso. La diferencia que tenemos en el año 2024 con respecto a los otros picos anteriores es la coherencia que hay dentro del anuario, la consistencia de datos que da a pensar que hay una preocupación sobre la situación de salud que se expresa en todos los indicadores, como decíamos hace un ratito. La tasa de mortalidad infantil, como todos sabemos, es un indicador de acceso, de calidad y de oportunidad del sistema de servicios de salud, pero también es un indicador socioeconómico, es un indicador de la calidad de vida en las distintas poblaciones. Por eso tiene tanta relevancia este indicador. El riesgo de muerte durante el primer año de vida en la Argentina en el año 2024 fue de 8,5 con 1.000, pero sabemos que este indicador oculta las diferencias y las inequidades que hay hacia adentro. No, eso no implica que todos los niños y las niñas que nacen en nuestro país comparten el mismo riesgo. El riesgo es diferente, en las distintas provincias tienen un riesgo distinto, pero la diferencia que había entre la provincia donde el riesgo era más alto y la provincia donde el riesgo era más bajo había disminuido a casi 2 veces para el año 2023 y en el año 2024 aumenta otra vez a casi 3 veces de diferencia de riesgo de muerte en el primer año de vida entre las provincias con más alta tasa de mortalidad infantil y las que tienen el riesgo más bajo, la tasa más baja. En el año 2023 había 4 provincias que tenían una tasa de mortalidad infantil mayor a 10 por 1.000. En el año 2024 pasaron a ser 7 las provincias que tienen un riesgo de muerte infantil que está por encima del 10 por 1.000. Para comprender un poco lo que está pasando en la mortalidad infantil, y este tema lo van a tomar los expositores después porque es necesario para comprender cuáles son las políticas públicas que hacen falta para dar respuesta a la mortalidad infantil, es importante entender lo que está pasando con la natalidad de nuestro país. Fíjense que en los últimos 10 años, del 2016, que teníamos registrados 777.000 nacidos vivos, al año 2024, que pasaron a ser 413.000, en 10 años se redujeron casi a la mitad los nacidos vivos. Y más allá de alguna explicación que anda dando vueltas de que tiene que ver que la mortalidad infantil el último año aumentó porque disminuyó ese denominador, como ven, esa disminución es constante en los últimos 10 años y no explica solamente el aumento del último año. Para ir cerrando y para poder escuchar a los oradores, que quizás es la parte más interesante, cual de escucharles sus reflexiones y lo que nos van a contar, quiero cerrar contándoles que del año 23 al año 24, en 15 de las 24 jurisdicciones aumentó el riesgo de muerte durante el primer año de vida. Como les decía, la brecha aumentó de 2,1 a 2,9 veces. Aparte del aumento de la mortalidad infantil, la consistencia de datos que yo les comentaba es que contextualicémonos, pongámonos en situación, en el año 2024, 2 de cada 3 niños, niñas y adolescentes menores de 15 años eran pobres y en el 2024 se estaban cerrando compulsivamente los comedores. Sabemos que la falta de acceso a alimentos se traduce en un aumento de la prematurez y el bajo peso al nacer, y como lo ven en el primer gráfico de arriba a la izquierda, aumentaron efectivamente en el año 2024 los nacidos vivos con bajo peso y los prematuros. Y esto se tradujo entonces en un aumento de la mortalidad infantil, sobre todo a expensas de la mortalidad neonatal, de la del primer mes de vida,
Y en la estructura de causas de muerte infantil, si bien las afecciones perinatales, que tienen que ver con la prematurez y el bajo peso al nacer, siguen siendo la primera causa, que superan el 50% de los casos, la tasa, el riesgo específico de muerte de esos prematuros y bajo peso al nacer aumentó en el año 24 con respecto al año 23. Aumentó la mortalidad infantil en todos los intervalos de peso al nacer en el año 24 con respecto al año 23. Aumentó la mortalidad de los que nacían con menos de 1.500 gramos, aumentó la mortalidad de los que nacían entre 1.500 gramos y 2.500 gramos, y también aumentó la mortalidad de los que nacieron con más de 2.500 gramos. Como no se ve en el gráfico, amplié la escala para que se pueda ver, y se ve que en el 2024 también aumentó el riesgo de muerte de los que nacían con un peso adecuado por arriba de los 2.500 gramos. Solo una diapositiva más para mostrarles, para que vean esto, excepto en el año 2009 con la gripe H1N1. En el año 2021 con el COVID, que aumentaron las muertes maternas indirectas y por eso aumentó la muerte materna, no habíamos tenido una tasa de mortalidad materna, un riesgo de muerte materna que superara los 4 por 10.000 tenemos que retroceder 20 años en la evolución. Es un indicador que nos costaba disminuir, pero que no había pasado los 4 si no nos vamos hasta el 2007-2008. Este valor no lo habíamos tenido tan alto en casi 20 años. Y dentro de la estructura de la tasa de mortalidad materna, aumentaron las tasas de la muerte materna de causas directas e indirectas. Yo con esto cierro mi presentación, que era nada más que para ponerlos en autos de cómo estamos, de la situación. No puedo dejar de compartir, voy a pasar a la siguiente diapositiva directamente cuando pueda compartir. Ahora lo que les voy a pedir es a los expositores que invitamos a que nos ayuden a comprender cómo llegamos hasta acá, que yo voy a hacer presentaciones muy breves de los currículums de los tres oradores para darles tiempo para hablar. Primero le vamos a pedir a Ana Esperanza, que fue directora nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación, que fue directora del Hospital Posadas, que fue coordinadora de cuidados intermedios y moderados del Hospital Garrahan, y que aparte de otro montón de antecedentes, Ana fue maestra de muchos de nosotros, de los que quedamos en el ministerio, de los que la seguimos y seguimos aprendiendo de ella, y de muchos de los referentes que hoy siguen cuidando la salud materno-infantil y perinatal en las provincias. Así que Ana, te vamos a pedir que nos cuentes un poco cuál fue tu gestión, cuáles fueron los hitos de tu gestión, cuáles fueron las principales políticas que implementaste en tu gestión, qué dificultades y oportunidades tuviste en el momento de llevarlas adelante, y cómo ves la situación actual hoy, cuáles de estas políticas siguen vigentes y qué nos podés contar. Paso a la presentación de Ana, y Ana, señálame cuándo te voy pasando. Les recuerdo a los expositores, por favor, lo de ajustarnos con el tiempo para poder escucharnos todos. Bueno, muchas gracias, Juliana, por la presentación. Gracias por la invitación. Bueno, y un saludo a todos los que están participando. Desde ya que muchos profesionales con los que he compartido todos estos años que voy a relatar, del 2005 al 2015, que fue el periodo en que estuve a cargo de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia y que estuve pasando por varias gestiones, en especial mi agradecimiento al doctor Ginés González García, que ya no está con nosotros, porque bueno, fue el que me permitió llegar a este puesto desde el punto de vista técnico, y eso creo que dio mucha fortaleza al trabajo que pudimos desarrollar. Por favor, ¿podés seguir pasando? Bueno, voy a hablar primero rápidamente de cuáles fueron las políticas de disminución de la mortalidad postneonatal y después de la neonatal. Y bueno, cuando empecé la gestión, lo primero que hice fue mirar las estadísticas vitales, las causas de mortalidad infantil, y poniendo el foco en lo postneonatal y en lo que llamamos mortalidad blanda. Fundamentalmente las causas respiratorias eran las que marcaban justamente una de las grandes problemas de salud pública. Y ahí es donde empezamos a trabajar con la campaña de invierno, que sigue desarrollándose en el transcurso de todos estos años. Seguramente van a empezar las campañas de invierno ya este mes próximo, y fundamentalmente trabajando en la organización de la atención. En esto voy a hacer hincapié muchas veces, ¿no? La prehospitalización, las salas de internación abreviada, bueno, desde ya las vacunas, la necesidad de insumos, y también tener un lenguaje común en la atención, y fue el desarrollo de los algoritmos para el manejo de la patología de la bronquiolitis y de la patología obstructiva en la infancia. Sigamos, por favor. Bueno, desde ya que el segundo trabajo importante que sigue hasta la actualidad, con algunas dificultades en el último año, pero que sigue, es el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que ha permitido no tener listas de espera y dar respuesta adecuada a las denuncias
que en los últimos años agregó también las denuncias de gestantes con fetos con cardiopatías congénitas, lo cual también ha mejorado el traslado de esas gestantes y la resolución quirúrgica en los centros del área metropolitana en general de Buenos Aires. La siguiente. Bueno, no puedo dejar pasar desde ya todo el trabajo que se hizo, digamos, de prevención en lo que es nutrición, en lo que es lactancia materna, en los controles en salud. Quiero recalcar la investigación de la ENIS, la primera ENIS, digamos, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, en la que colaboró quien estaba trabajando conmigo en ese momento, el doctor Pablo Durán, ¿no? Mostrando los resultados, el tema del sobrepeso, la anemia. Bueno, ello llevó a rever las guías alimentarias para la población infantil. Bueno, desde ya la inclusión de las vacunas al calendario oficial obligatoria, ¿no? Ahí están descritas. Bueno, yo tengo especial énfasis en el tema de hepatitis A porque venía a trabajar en el Garrahan de ver trasplantar niños sanos con hepatitis A, así que fue todo un trabajo y una escucha por parte de las autoridades, en ese momento del doctor González García, que nos permitió incluir la vacuna. Y desde ya las vacunas antigripal, la neumocóxica, digamos que ha tenido tanto impacto, ¿no?, en la mortalidad por infecciones respiratorias. Trabajamos también fuertemente en la muerte súbita del lactante, con las recomendaciones, en ese momento fue el cambio de las recomendaciones de cómo debían dormir los niños, y en los últimos años de mi gestión, en los últimos 2 años, el programa CUNITA, que sigue vigente en la provincia de Buenos Aires. La siguiente. ¿Puedes pasar, Juli? Bueno, creo que, bueno, estaba la anterior que se refería fundamentalmente a disminución de la mortalidad neonatal, y para eso quiero poner este informe del CIP Gestión, que fue el primero que hicimos después de tantos años de trabajo en el sistema informático perinatal, pero que, como les dije, fundamentalmente en la necesidad de la información para desarrollar las políticas públicas. Este primer informe nacional que permitió conocer con un número limitado de indicadores cómo nos estaba yendo en el control prenatal, qué pasaba en el parto, qué pasaba con el recién nacido. Siguiente, por favor. Bueno, y ahí entonces con estos datos y teniendo en cuenta que en ese momento estábamos con una mortalidad infantil de 13, 12 por mil y presentando todas estas, digamos, números, información, es que en el 2008, en una reunión del COFESA, se da el ok para el desarrollo del plan estratégico de reducción de la mortalidad materna infantil. O sea que hubo decisión política para poder desarrollar todo este plan. Para eso hubo que rever las maternidades que ya habíamos revisto en el 2003-2004 para ver cuáles cumplían con las condiciones obstétricas neonatales desde las CONE, y a partir de allí de este plan estratégico surge el plan operativo, es decir, surge el plan de acción. Tuvimos que evangelizar en lo que significaba la regionalización perinatal, para eso se hizo una jornada nacional. Creo que es importante conocer esta historia. Y ahí pudimos, digamos, dar a la luz el primer documento de regionalización perinatal por un grupo de trabajo coordinado por el doctor Alberto Schwartz. Trabajó también profesionales de Neuquén, la doctora Garibaldi, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero también apoyado por la OPS y el CLAPS. La siguiente, por favor. Y todo este proceso del plan operativo, el plan NACER, que ustedes saben financió para favorecer las políticas materno-infantiles, empieza a pagar solamente a maternidades con CONE. También el plan NACER empieza a pagar el paquete prestacional de alta complejidad. Tuvimos que modificar la resolución que establecía cómo se organizaban las neonatologías, los niveles de complejidad, porque antes la resolución estaba hecha por número de partos. A partir de esta nueva resolución pudimos categorizar las neonatologías, como ustedes saben, en nivel 2, nivel 3A y nivel 3B. Ese plan operativo también tuvo además de un trabajo de asistencia técnica que se realizó desde Nación a las distintas jurisdicciones, también hubo la posibilidad de becas de enfermería. En el caso de la provincia de Buenos Aires fueron 300 becas de enfermería, equipamiento, las ambulancias para el traslado neonatal. Bueno, fue un trabajo realmente de mucha participación, con un acuerdo político clave, y quiero insistir en esto,
de gobernadores y ministros de salud de la nación con los ministros de salud provinciales para llevar adelante todo este programa de regionalización perinatal. Sigamos, por favor. Con ello pudimos, como ustedes ven, empezamos en el 2010, 83% de los nacimientos se producían en maternidades con CONE. Cuando yo me fui en el 2015, 92.1, pero el proceso siguió y el dato que tenemos fue del 2022, casi el 96% de niños nacen en maternidades con CONE. Fíjense cómo disminuyeron las instituciones donde nacían niños. El último dato es del 2023, hay 435 instituciones del sector público. La siguiente. Bueno, desde ya que para trabajar en el tema de mortalidad materna, no solamente fue el programa de regionalización perinatal, sino también el programa de emergencia obstétrica, fundamentalmente para el manejo de la hemorragia posparto, para el manejo de la eclampsia, y también se trabajó fuertemente en el mejoramiento de la atención posaborto con la técnica MEU y el programa AIPE de anticoncepción inmediata post-evento obstétrico. Todas estas estrategias, fundamentalmente los programas de AIPE y los programas de todo lo que significa salud sexual y reproductiva, ha impactado fuertemente en el descenso de natalidad, que comentó Juliana. La siguiente. Otros programas para reducir la mortalidad neonatal fueron el programa de RCP, el EICON, es un programa específico para maternidades de baja complejidad que permiten estabilizar un recién nacido que está con riesgo y poder trasladarlo adecuadamente. El Programa Nacional de Retinopatía del Prematuro, que existe este comité que trabajó tantos años y trabaja ad honorem, haciendo un registro nacional de esta problemática de los prematuros y que es una trazadora de calidad para la atención en terapia intensiva neonatal. Tuvimos en el 2013 tuvimos que realizar estas recomendaciones para la asistencia del embarazo y recién nacido en los límites de viabilidad. En ese año se había producido una situación muy grave que tuvo repercusión nacional, que fue un feto, que finalmente nace, lo dan por aparentemente fallecido, pero cuando la mamá lo va a ver y lo ve digamos, se lo muestran, el bebé respiraba. Bueno, ahí hubo toda una movida en relación a ese específico bebé, pero a nosotros nos llevó a desarrollar estas recomendaciones que fueron actualizadas y que están en vigencia a partir de este año también. El programa de pesquisa neonatal fue clave porque muchas jurisdicciones no lo estaban realizando, lo mismo que el programa de hipoacusia, para poder equipar a niños que presentaban esta patología. Desde ya que trabajamos fuertemente, tanto a nivel jurisdiccional como a nivel nacional, en el desarrollo de los comités de análisis de muerte materno-infantiles con el análisis causa-raíz. Y vuelvo a insistir en esta compra de equipamientos, de insumos, de ambulancias que se hicieron durante estos 10 años de gestión. La siguiente. Bueno, ¿qué impacto tuvo la mortalidad materna e infantil en estos 10 años? En el 2005, 13.3 por mil, 2015, 9.7 por mil, con una variación del 27%, lo cual es muy significativo y digamos, se puede considerar exitoso. Y en materna no pudimos modificarla, pero sí empezó a modificarse la causal aborto. Todo esto fue posible, que les cuento en este tiempo tan cortito, gracias al trabajo de los equipos de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, que como ustedes ven, las distintas áreas que trabajaban en cada uno de los temas que desarrollar muy rápidamente y desde ya trabajando codo a codo con los equipos jurisdiccionales, porque en general los programas materno-infantiles provinciales a veces eran como débiles dentro de lo que es un ministerio provincial, así que el apoyo constante de las distintas áreas y del área de gestión permitió llevar adelante todos estos programas, digamos, que han permitido este descenso de la mortalidad infantil. La siguiente. Pero bueno, no podemos seguir haciendo lo mismo. Así que creo que es necesario retomar la problemática de la mortalidad infantil, así como lo planteó Juliana, y tenemos que pensar en qué otras alternativas, además de seguir con muchos de estos programas, hay que hacer cambios. Siguiente. Quiero decir esto, datos del Sistema Informático Perinatal a nivel nacional tenemos del 2022,
creo que se están elaborando los del 2024, pero no pude obtener datos preliminares. Pero bueno, seguimos con problemas en el control prenatal. En el 2022, el 25% de las gestantes tenían menos de 5 controles. Ustedes saben que ahora digamos, la OMS propone y es necesario que las gestantes tengan por lo menos 8 controles. Y datos que tengo de algunas jurisdicciones, estos controles, menos de 8 controles, tienen el 50% de las mujeres no llegan a los 8 controles prenatales. El 50% sí, pero el 50% no, y esto pesa mucho en la mortalidad perinatal. La siguiente. Y esta diapositiva que le hizo Juliana en su momento muestra también que a pesar de los niveles de complejidad que establecimos, nivel 2 bajo riesgo, mediano y alto riesgo, todavía siguen naciendo bebés de muy bajo peso, menos de 1.500 gramos, que sabemos que a pesar de ser el 1.2 o 1.3% de los nacimientos, constituyen gran parte de la mortalidad infantil y de la mortalidad neonatal. En ese año, casi el 24% de estos bebés habían nacido fuera de maternidades 3B, y lo mismo pasa con los que pesan entre 1.500 y 2.500, que también nacieron fuera de las maternidades 3B, el 20%. Hay el caso de la provincia de Buenos Aires, el dato es que todavía en provincia de Buenos Aires hay 30% de bebés que nacen fuera de las maternidades 3B. Y esto está sucediendo en los últimos 3 y 4 años. O sea que hay que buscar cambios. La siguiente. Bueno, entonces, como buscando en qué hay que cambiar, 2022, teniendo esos datos, de 60 maternidades del área metropolitana de Buenos Aires, bueno, para los que están desde otras jurisdicciones, el área metropolitana de Buenos Aires es la ciudad de Buenos Aires y las regiones sanitarias del conurbano bonaerense. Bueno, ahí de estas 60 maternidades, el 41% tiene menos de 1.000 partos, casi 32% entre 1.000 y 1.500, y solamente el 26.7 tiene más de 1.500 partos. Y esto desde ya se ha agudizado por la disminución drástica de los nacimientos, casi de un 50% en los últimos 10 años. La siguiente. Esto entonces nos hace reflexionar cómo seguimos para lo que hicimos hasta ahora, hasta el 2015, que hubo continuidad de esta política, tanto por parte de Diana como parte después de Juliana, que también estuvo en la gestión. Logramos que mejoraran los nacimientos en maternidades con CONI hasta el 96%. Muchos recién nacidos nacen en maternidades de nivel 3, porque aumentamos el traslado intraútero, se crearon los corredores perinatales. Este proceso continúa, pero evidentemente no es suficiente. ¿Qué hacemos? Disminuyeron los nacimientos, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que concentrar los nacimientos, por lo tanto, tenemos que disminuir el número de maternidades donde nacen niños. ¿Cómo lo hacemos? Difícil, pero como lo hicimos digamos, previo a la evaluación de las CONE, o con la evaluación de las CONE, había que cerrar instituciones que no cumplían con las CONE. Aquí tenemos que, a pesar de que instituciones pueden cumplir las CONE, necesitamos concentrar los partos por varias causas. En especial porque necesitamos atenderlos mejor calidad, y para eso se requiere número. Y entonces sí, eso lo va a hablar seguramente Diana. No quiero extenderme, pero necesitamos concentrarlos. Fusionando maternidades, que es una posibilidad y se hizo en Córdoba hace 2 años con 3 maternidades, o dejamos que algunas obstetricias dejen de hacer partos, atiendan a la mujer, y los neonatólogos puedan incluirse en otras neonatologías. Entonces, ¿cuáles son para mí los desafíos a partir de lo que les estoy contando? Lograr desarrollar de nuevo planes provinciales para profundizar y ver cómo podemos reducir la mortalidad materno-infantil. Respaldo de autoridades máximas de cada provincia, de cada jurisdicción, porque creo que a nivel nacional creo que va a ser difícil lograrlo, pero sí lo podemos hacer a nivel de cada jurisdicción. Fortalecer la PS. Necesitamos trabajar con las licenciadas en obstetricia para mejorar el control prenatal. Yo creo que hay que ir por leyes provinciales de regionalización perinatal que abarquen los 3 subsectores, como dice el plan de 1.000 días. Lógicamente que necesitamos financiamiento a definir. Hubo financiamiento durante 10 años de mi gestión, hubo financiamiento, y hubo financiamiento para el plan de reducción de mortalidad materno-infantil. Necesitamos que las mujeres vayan al control prenatal, hay que buscarlas, pero también hay que
para hay que escuchar a tratar nuestros de que lectores. mejore el control y promover desde ya en la comunidad conceptos de parto seguro, respetado y en el nivel de complejidad que corresponda, porque muchas veces las gestantes no saben, digamos, van a una maternidad porque, bueno, la maternidad hace partos, pero no saben el nivel de complejidad que es esa maternidad y creo que esto es una responsabilidad de la política pública, dar a conocer a la comunidad por qué se debe nacer en determinados lugares y no en otros. Bueno, traté de correr y de contarles todo esto, espero que haya sido lo bastante claro, así que creo que acá termino. Sí. Bueno, como siempre, la salud es una decisión política, así que les agradezco la participación. Muchísimas gracias, Ana. Y tomaste solo 2 minutitos más de lo que te habíamos dicho, lo cual es un logro. Bueno, me toca presentarla ahora a Diana Fariña, que también fue directora nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, porque había cambiado la estructura del ministerio en ese momento. Ana, aparte, fue directora de la carrera de médico especialista en neonatología de la UBA y jefa de terapia intensiva en el Hospital Garrahan, de terapia intensiva neonatal, perdón. Lo mismo, les recorto el currículum de Diana porque nos interesa escuchar sus reflexiones, que nos cuente. Ana, Diana se había sumado al equipo de Ana como capacitadora en servicio, trabajaba ya en las mismas políticas que estuvo explicando Ana, acompañando a las provincias en la implementación de todas estas estrategias y continuó muchas de las líneas, de las políticas y las estrategias que había planteado, que había comenzado Ana. Entonces, lo que te queremos preguntar, Diana, es cuáles son, en todo caso, cuáles son las políticas que continuaron durante tu gestión y por qué políticas o estrategias se sumaron, qué dificultades y oportunidades encontraste y cómo ves la situación actual y qué de todo esto todavía sigue vigente. Paso a tu power. Vamos. ¿Qué Ahí va. tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por esta oportunidad de compartir estos 15 minutos. La siguiente, Juli, como contó más o menos la agenda, yo voy a contar qué cosas, bueno, en ese momento cuando me tocó a mí, 2017-2019, la dirección pasó a ser de maternidad, infancia y adolescencia, así que a los 4 ejes principales que tenía la dirección, salud infantil, obstetricia, nutrición y neonatología, a mí me tocó aparte el programa de salud integral del adolescente, el programa de enfermedades poco frecuentes y anomalías congénitas, que incluía el programa de hormona de crecimiento, el programa de salud escolar, el programa de hipoacusia, que también lo tenía Ana, el programa nacional de cardiopatía congénitas, que volvió a la dirección, el grupo de pesquisa, que lo mencionó Ana, y aparte yo en su momento creé un grupo de discapacidad. Todo eso atravesado con las áreas que son fundamentales, que son como el eje que tiene la dirección, que era monitoreo y evaluación con todo el SIP, la gestión y capacitación, que era la que más se comunicaba con las provincias, etcétera, la área de comunicación y por supuesto el presupuesto. La próxima. Dentro de eso, ¿qué políticas continuaron? Por supuesto, el plan estratégico es lógico porque compartíamos objetivos, bajar la mortalidad materna y la mortalidad infantil, la regionalización para intentar que se transforme en una política de Estado, todas las actividades centrales se mantuvieron, la encuesta nacional de lactancia, que es una cosa que se hacía periódicamente, yo insistí en que participaran todas las provincias, gracias a OPS lo pudimos hacer, y la P que está al costadito es porque se publicó, es otra cosa que yo hice mucho hincapié en que esto sea comunicado a la comunidad científica y está publicado en archivos argentinos de pediatría por la licenciada Mancha Labori. Por supuesto, la gestión con jurisdicciones, también mantuve los fondos que el Ministerio de Salud le daba a la Fundación Garrahan para capacitación y asistencia, eso se mantuvieron, los programas de RCP, de ROP, todo lo que mencionó Ana, de cardiopatías, etcétera, la distribución del palivizumab, la campaña de invierno exactamente igual que ya lo había planificado, la distribución de leche con sus idas y vueltas, y por supuesto la colaboración con los organismos de cooperación internacional que son fundamentales cuando estamos en la gestión. ¿Qué sumé yo de mi gestión? Bueno, primero me tocó, la próxima, Juli, me tocó la digitalización del Estado, que hubo que acostumbrarse a lo que en ese momento llamamos el GEDO, todo tenía que manejarse de esa forma. Me tuve el honor de participar desde la dirección en el plan ENIA de disminución de embarazo no intencional de la adolescencia, junto con la Dirección de Salud Sexual, junto con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. ¿Qué aportamos de la dirección? Aparte de cosas que se habían planificado desde el programa de adolescencia, participamos activamente en la guía de embarazo de menores de 15 años junto a UNICEF, en la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, ahí fuimos militando con la doctora Sánchez Cabeza.
Me tocó la ENIS 2, como a Ana le tocó la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 1, a mí me tocó la 2 con la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles. Los que la quieren buscar está en el repositorio con todos los resultados. La categorización de maternidades públicas, todas las que faltaban categorizar se trataron de categorizar. Algunas cosas las voy a contar en otra diapositiva, que hicimos con el tema de que en ese momento de todos los chicos que fallecían entre un mes y un año, uno de cada cuatro se moría en la casa. Entonces lo que decidimos es hacer un estudio liderado por la doctora Mariana Duo de autopsias verbales domiciliarias dentro de los 3 meses de fallecido el niño para ver dónde estaba, qué había pasado, qué antecedentes tenía. Otra experiencia muy positiva que voy a contar fue la categorización de instituciones privadas de la provincia de Mendoza. Las que tienen P es que están publicadas. Presentación, bueno, lo que nos toca a los directores de participar de las leyes. A mí me tocó con mucha fuerza la interrupción voluntaria del embarazo, que después se promulgó después. Peleé mucho por la ley de obstétricas. Conseguimos la aprobación de diputados y frenó en senados. Participé en la reglamentación de la ley de trastorno del espectro autista. Bueno, otra cosa que me tocó a mí, que fue defender, ustedes saben que la Convención de los Derechos del Niño es una ley superior que el UNICEF, digamos, tiene la obligación de interpelar a los países en qué están haciendo por las políticas de infancia en cada país, y eso debería hacerse cada 5 años. A mí me tocó el año octavo, pero bueno, fuimos con todos los ministerios estaban representados a explicar qué hacíamos en política de salud infantil delante de los que nos interpelaban, que eran diferentes estamentos. Las CONE, que eran tan importantes, a mí me parecía que no podían no tener una resolución, porque las resoluciones, aunque parezca, lo que hacen las resoluciones es dar un paraguas y dar una herramienta a las distintas jurisdicciones para que peleen por algo que se tiene que hacer bien. Entonces hicimos la resolución de las CONE, que era algo que estaba, pero faltaba darle ese poder que cuando uno va a pelear por un anestesista en una maternidad, dice, el Ministerio de Salud en esta resolución dice que tiene que haber un anestesista 24 horas. Y para eso sirven estas resoluciones. Y empezamos con la regionalización de atención pediátrica en Chubut. La próxima. Como ven, esto para mí fue muy importante, que la estética de la reunión de regionalización que hicimos en el 2017, que la estética sea la misma, para que se entienda que las políticas se mantenían. En este caso lo que hicimos fue diferente, porque hicimos talleres, porque a mí lo que nos interesaba saber era cuáles eran las barreras para la regionalización. Así que lo que hicimos fueron talleres, y lo que les pedimos a las provincias que mandaran un representante materno-infantil, de ser posible el director, un representante de hospitales, y otro representante de atención primaria. Y ahí se hablaron de las barreras de la regionalización. La próxima. Lo que surgió ahí fueron 6 barreras principales. Por supuesto, el apoyo político, la disponibilidad de recursos humanos, pero nos pareció muy interesante el insuficiente conocimiento de la estrategia, o sea que había que hacer más difusión in situ de la estrategia de regionalización. Una cosa que siempre vi, yo creo que tenemos que revisar desde el punto de vista, que es que los médicos creemos que pertenecemos a una institución y no a un sistema de salud. Y la realidad es que pertenecemos a un sistema de salud. Entonces no puede ser que un médico de un hospital no se vaya a otro hospital a colaborar con lo que sea necesario, porque me parece que el sistema de salud de esa jurisdicción es más importante que la institución a donde trabajamos. Y que había poca información disponible para la comunidad, como dijo Ana, y por supuesto el traslado, que yo creo que está mejor. Dale, la próxima. Esto le quería contar de Mendoza. Mendoza en el año 2016 tuvo muertes maternas y más muertes prematuros en el sistema privado que en el público. Entonces nos planteó esta situación a la dirección de calidad y a mi dirección, a la dirección donde yo estaba, y lo que quedamos era, acordamos con la obra social provincial, mandar un grupo evaluador a cada una de las 24 maternidades privadas o instituciones privadas que atendían partos en la provincia de Mendoza. Había una gran división política, por supuesto que hablé con la ministra, expliqué todo cómo era y todos estuvieron de acuerdo. Para que se den una idea, lo voy a decir rápido, pero de las cosas que había que cumplir, para que se den una idea, 35% de las clínicas cumplía con la identificación que estaba de acuerdo a la ley, 30% cumplía con la pesquisa para que los chicos se asegurara de que se tomaban la pesquisa. 40% tenía laboratorio las 24 horas cuando atendían terapia intensiva. 18% tenía hemoterapia a las 24 horas. Entonces, el gobierno de Mendoza instó a cada una de las instituciones privadas a cumplir con el estándar, y lo que es más importante, sacó una resolución ministerial
Y lo más importante todavía, sacó una página en el diario Los Andes donde figuraba qué se podía atender en cada clínica de la provincia de Mendoza. Esto está publicado acá en la Revista Argentina de Salud Pública. Esto era lo que yo les contaba: 347 encuestas, autopsias verbales en todas las provincias, donde sacó muchísima información. Esta publicación la hizo Juli en la gestión de ella, donde todo el repositorio lo tienen ahí en el repositorio del ministerio, mucha información. Más, por ejemplo, una cosa que nos sorprendió, la cantidad de autopsias que se hacía de estos chicos. Nosotros pensábamos con salud infantil que no había tantas, pero sí, sí, sí se hacían bastante autopsias y está toda la información ahí. La próxima, la próxima. Esto era lo de las CONES, ya la saben, para los que... Yo sé que todo lo que está acá las conoce, pero lo más importante es que uno debería cumplir las condiciones obstétricas y neonatales esenciales en todas las instituciones públicas y privadas donde se efectúan partos. La próxima. ¿Qué dificultades tuve? Bueno, obviamente los datos es un problema de la gestión, siempre es un tema cuando llegan los datos. Al final lo que yo hacía era hablar con los directores de maternidad e infancia al principio del año y ellos me contaban cómo les había ido, porque después los datos llegan después de junio y ya no se puede tomar tantas decisiones. El hecho de que la mortalidad infantil y la mortalidad materna no solamente tiene que publicarse por lugar de residencia, sino también analizarse por lugar de ocurrencia, creo que algo de eso se habló. Bueno, hay un montón de maternidades sin cone, por lo menos a nivel público. Por suerte, la mayoría de los partos se hacen maternidades con cone, pero las sin cone no es que no se hacen partos, y eso también hay que verlo. Casi diría que no tenemos información sobre instituciones privadas y, por supuesto, tuve problemas presupuestarios. El que más me, digamos, el que más me preocupó fue que no llegaba a equipar en tiempo y forma a los pacientes de hipoacusia. ¿Qué fortalezas tuve? Bueno, por supuesto, el equipo de la Dinamia, que es comprometido y muy idóneo y que conoce mucho su oficio. Tuve muy buena relación, una relación estrecha con mis pares provinciales, que eso para mí fue una fortaleza porque generamos un vínculo de confianza y afecto que fue muy, muy enriquecedor para la política de salud materno-infantil. La interacción con otros ministerios, a mí me tocó interactuar con muchos ministerios. Soy una convencida que hay que investigar para tener datos, para generar políticas, y traté de que por lo menos donde yo tenía datos estén publicados para que todos puedan acceder a ellos. Y el último año insistí mucho que en los lugares donde yo iba no solamente estuvieran los de los niveles centrales, sino también los jefes de servicio, tanto obstetricia como neonatología como pediatría, porque para mí los servicios que internan pacientes son como los jefes que los dirigen. La próxima. Y llegamos a los desafíos. No me paso los desafíos rápido. Los desafíos yo puse primero las viñetas. Esas dos viñetas dicen, una dice cambiar y evolucionar. Y la otra viñeta dice, es nuestro tiempo de adaptarnos. Y con esas dos consignas es que puse los desafíos que yo creo que se vienen. La primera es que yo no vivo, que me parece que la baja natalidad no es una catástrofe, es una oportunidad. Obvio que es una catástrofe para un montón de lugares privados, pero no es una catástrofe desde el punto de vista de la salud pública. Tenemos que hacer las cosas mejor ahora que nacen menos chicos. Esta es una oportunidad. La próxima. Tenemos que aceptar, como lo dijo Ana, que en la mayoría de las situaciones no faltan profesionales. Yo vengo dando charla de dónde están los neonatólogos. Los neonatólogos están, lo que no dan es abasto para tapar todos los agujeros que hay en todos los lugares donde se hacen partos. Entonces, sobran instituciones donde se hacen partos, y eso es una realidad y lo tenemos que aceptar. La siguiente. Tenemos que admitir que las maternidades con menos de 500 partos no solamente son ineficientes, sino que aparte son inseguras desde el punto de vista de la calidad asistencial. Y tenemos que informar de esto a la comunidad, que sepan que si nosotros o se sugiere que se consoliden dos unidades, tienen que entender que la comunidad tiene que entender que no es algo mal visto, sino que algo es para mejorar la atención de todos los integrantes de esa comunidad, que eso para mí es muy importante, que la comunidad esté enterada de esto. La próxima. Hay un montón de evidencia que demuestra que cuanto menos partos prematuros atiende una institución, los resultados son peores. Ahí tengo un montón de citas, pero la primera cita del año pasado, de FIPS 2025, ellos señalan él señala que cuando no se atienden 100 prematuros por año y si no se atienden 60 prematuros por año, la diferencia de calidad de atención, la morbilidad de estos chicos es más alta. La próxima. Creo que tenemos que participar
para que me aparecen mensajes si no me dejan ver bien, participar con lo que yo creo que son dos virtudes, tolerancia y flexibilidad, de una eventual propuesta de consolidar o reformular servicios, como dice Ana, porque yo no tengo ninguna duda, la próxima, de que todos queremos lo mismo, que es que, no, perdón, y que creo también, y esto sí lo creo, lo he visto en muchas ciudades, evaluar la posibilidad de tener iniciativas público-privadas, porque si no se duplican o triplican prestaciones. O sea, no puede ser que haya una clínica con 500 partos, el hospital con 500 partos y cada uno con un equipo de hipotermia. Eso es un gasto que se hizo en salud que se podría haber usado para mejorar el consultorio de atención primaria, por ejemplo. Entonces, creo que hay que pensar en esto. Y lo último que mencioné ahí es que yo creo que todos queremos lo mismo, que eso es una cosa, una fortaleza, que es que se atiendan las madres, los niños y los recién nacidos cada vez mejor. Muchas gracias. 13 minutos, Juli, 14 minutos. Impecable, impecable las dos oradoras por ahora. Bueno, el último orador que vamos a escuchar es a Federico Paruelo, que en este momento es director provincial de Salud de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia, para que nos dé la perspectiva de cuál es la situación hoy de la gestión, qué es lo que está pasando hoy con los cuidados de la niñez. Pero antes de esto me voy a tomar 2 minutos, porque por una cuestión de tiempo no llegamos a presentar ni la gestión de Bauer, de Gabriela Bauer, que me antecedió, ni la mía. Pero hay algo que yo estoy obligada a reivindicar. Me voy a tomar 1 minuto, que es nombrar la ley de 1000 días. En diciembre del año 2020, por unanimidad, en el Congreso de la Nación, todos los diputados, todos los senadores de las 24 jurisdicciones votaron a favor de esta ley que lo que hacía era garantizar que se iba a seguir trabajando en disminuir la mortalidad infantil, pero hacía hincapié en los cuidados que tenían que ver sobre todo con los que sobrevivían. Cuidar la nutrición, cuidar los vínculos, cuidar el desarrollo. La ley hablaba de la necesidad de atender integralmente digamos, a los bebés hasta durante los primeros 1000 días de vida. Y lo que hacía era obligarnos a todos los estamentos del Estado a confluir en todos nuestros esfuerzos. Ministerios de nivel nacional, provincial y municipal, en las secretarías, en los municipios donde tienen Secretaría de Salud, y los organismos que tenían que ver con salud, pero los otros ministerios, las otras áreas, los otros organismos del Estado que tenían que ver con el cuidado de esos primeros 1000 días, y las organizaciones civiles que también contribuían a ese cuidado de los primeros 1000 días, estábamos obligados a cuidarlos. Lo que yo planteaba al principio de la charla de hoy, que tenía que ver que ante situaciones de pobreza cambian los resultados de salud, la ley 1000 días nos daba la oportunidad de intervenir, de trabajar todos juntos y poner todas estas herramientas, digamos, sobre el tablero, para que no pasara lo que termina pasando en el año 2024. Esta ley trae aparejados un montón de programas, de proyectos, que por una cuestión de tiempo hoy no nos centras en el webinario, pero nos lo debemos, lo queremos seguir charlando, pero yo quería señalar, primero, la continuidad de las políticas materno-infantiles, desde Ana, Diana, Gaba y yo, que después la seguimos en 3 gobiernos que tuvieron diferente partido político, porque lo que hubo es un reconocimiento de las áreas técnicas, de los equipos que nombraron Ana y Diana, y que yo quiero volver a nombrar y reivindicar, porque aparte que gente muy querida, gente muy capaz y comprometida, muchos que hoy ya no están en el ministerio por diferentes motivos, pocos porque lo eligieron o porque se hartaron quizás, pero que tiene que ver con las condiciones que no son las óptimas. Solo eso, solamente señalar la ley 1000 días. No podía cerrar esta presentación si no hablábamos de la ley 1000 días, nos queda pendiente explayarnos y contarla un poquito más, pero quería reivindicar un esfuerzo que se hizo por poner todas las herramientas del Estado y de las organizaciones civiles en el cuidado de los primeros 1000 días. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a Federico Paruelo, que es el director provincial de Salud en la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud en la provincia de Buenos Aires. Es docente de la UNPAS y miembro de Soberanía Sanitaria. Y le queremos preguntar a él que nos cuenten cómo está hoy la situación, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades. ¿Qué herramientas tienen para continuar cuidando a la niñez en este momento? ¿Qué está haciendo la provincia y en todo caso las provincias en este momento que el ministerio se corre y que la Dirección de Salud Perinatal y del ministerio se está corriendo, y cómo están sobrellevando la situación? Paso a compartirles la presentación de Federico, y Federico, somos oídos, todo oídos. Bueno, gracias Juliana, gracias Alejandra, gracias Yani por la invitación. Debo reconocer que me pone un poco de presión compartir la charla con toda la trayectoria de lo que fue la conducción de las políticas de maternidad e infancia durante el primer cuarto de siglo casi. Así que bueno, vamos a tratar de contar algunas cosas
desde la perspectiva de una jurisdicción, desde la perspectiva de cómo estamos trabajando hoy en la provincia de Buenos Aires. No voy a tomar esta presentación como algo individual, sino como parte de todo el colectivo y todo el equipo de gestión de el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Muchos están acá conectados también, muchos compañeros. De la presentación me hago cargo, pero del trabajo lo colectivizo porque la verdad es que es algo que se trabaja en conjunto y articuladamente. Si querés, pasar a la próxima. Yo un poquito como para arrancar, estructuré la presentación en algunas partes. Una parte de en qué situación estamos y qué venimos haciendo, algunas políticas que obviamente no nos da el tiempo para desarrollar todo lo que querríamos, así que seleccioné algunas cosas que nos permiten abrir algunas discusiones, plantear un poco los datos, complementando lo que comentó Juliana, de las cifras nacionales, cómo estamos en provincia de Buenos Aires, y en una última instancia hablar un poco de cómo estamos a nivel de la gestión hoy, sobre todo en vinculación con cómo son las continuidades o discontinuidades con la gestión nacional. Como para arrancar un poco con la anatomía de la provincia de Buenos Aires, muchos son bonaerenses, pero para quienes no, contamos que obviamente es una provincia que tiene 17 millones y medio de habitantes, que los últimos datos que tuvimos del 2024 nos hablan de 146.000 nacimientos. No lo puse, pero en cifras absolutas de esos 3.500 totales de los que hablaba Juliana de fallecimientos de menores de un año, 1.237 fueron de la provincia de Buenos Aires. La provincia tiene 135 municipios y ustedes saben que el primer nivel depende de cada uno de los municipios en la provincia de Buenos Aires. A su vez, nosotros esos municipios los tenemos organizados en las 12 regiones sanitarias, que es lo que se ve en la figura, que cada una tiene un servicio de maternidad, infancia y adolescencia, que yo los nombro porque son actores fundamentales en lo que es la descentralización y la conducción territorial de los procesos de la provincia, que son muy importantes justamente para poder ejecutar cada una de estas políticas. Tenemos 157 centros obstétricos o maternidades, 27 3B, 13 3A, 26 unidades de terapia intensiva infantil, con 207 camas totales de terapia intensiva y 44 de terapia intermedia. Esto un poco para tener, bueno, la capacidad instalada. Yo elegí tres cosas como para hablar, ahora sí pasamos a la próxima, del funcionamiento, ¿no? De cómo lo ponemos en movimiento todo esto. Y que una tiene que ver con salud perinatal, y elegí particularmente esta continuidad de la que hablaba Ana, que fue el CUNITA, que ahora es el CUNITA bonaerense, que fue un programa que se lanzó originalmente en el año 2014 y 2015 y que fue retomado en la provincia de Buenos Aires en el año 2022, que un poco avanzando está animada la diapo, así que capaz te voy a ir pidiendo. Primero que el CUNITA, y también en la lógica de cómo traducimos jurisdiccionalmente la ley de 1000 días y todo lo que tuvo que ver con esto que comentaba Juliana, fue CUNITA que nos permite articular entre diferentes direcciones del Ministerio de Salud como ámbito. De hecho, existe un ámbito concreto semanal donde la Dirección de Niñez y Adolescencia, Maternidad y Salud Perinatal, Salud Sexual y Reproductiva y Salud Comunitaria nos juntamos un poco como espacio de síntesis a este programa. Y CUNITA bonaerense, que quizás está muy asociado a la entrega de, sobre todo, un Moisés de piso, que fue lo más conocido, pero que también incluye otros elementos de cuidado. También está dirigido a una población específica en este caso. Pasamos a la siguiente, si querés avanzar toda, así ya completamos. Que básicamente hoy CUNITA está dirigido a los recién nacidos prematuros, a quienes tienen condiciones crónicas complejas y a madres adolescentes, además de algunas situaciones quizás más individuales que se van valorando en cada uno de los centros obstétricos. Ya llevamos 68.000 kits entregados desde el lanzamiento, y lo interesante de esto es que nos permitió trabajar en complemento con el sistema de información perinatal, en complemento con la digitalización de los procesos, en la nominalización de las familias que reciben el kit. Y esto nos permite, por un lado, un trabajo a posteriori del nacimiento, en donde tenemos identificadas cada una de estas familias, en donde también nos dio la posibilidad de territorializar, por ejemplo, lo que fue la aplicación de Palivizumab con promotores territoriales, en donde se empezó a trabajar en no solo los consultorios de alto riesgo que nombraban en alguna de las presentaciones anteriores, sino también en el seguimiento de los pacientes de alto riesgo en territorio a través de promotores territoriales.
Y al mismo tiempo, de forma previa, esto va enlazado de cada una de estas líneas de cuidado, que es, por ejemplo, la guía de categorización del riesgo obstétrico, que permite justamente el antes, ¿no? El cómo vamos identificando a todas las personas gestantes en forma previa, ¿sí?, a el nacimiento. Lo que tiene interesante Cunita, en lo último que decía la filmina anterior, es que se conformaron equipos interdisciplinarios a nivel hospitalario y a nivel de APS que funcionan como enlaces al momento del alta conjunta. Y eso lo que hace es permitir facilitar también la articulación entre el primer nivel, que es municipal, y en muchos casos el nivel de las maternidades, que es provincial, y que sin estos espacios a veces no se hablan, ¿no? Entonces estas mesas, Cunita, lo que hacen es fortalecer este vínculo y esta continuidad de cuidados. Seguimos ahora a la siguiente. Pasamos. Algunos resultados, y acá retomo algo que decía Ana en eso, que es que esto es información del CIP, que es tasa de personas gestantes que realizó al menos 8 consultas prenatales. Y acá podemos decir, tuvimos una mejora, porque en 2019 teníamos 35%, ahora en 2024 estamos en 50%, 2020, ahí dice 2024, debería decir 2025, pero nos sigue faltando la mitad, con lo cual lo estamos trabajando, pero nos falta mucho todavía que recorrer en este sentido. Después también porcentaje de personas gestantes que han accedido a cuidados prenatales antes de la semana 14 ha aumentado un poco, nos falta mucho camino por recorrer también en eso. Y después lo otro que tuvo interesante vinculado a regionalización, que ya lo han detallado mucho tanto Ana como Diana, el programa Cunita lo que hizo es reactivar territorialmente el análisis focalizado de cada una de las maternidades en torno al cumplimiento o no de las CONE, digamos, o sea, volver a restablecer un diagnóstico certero de en qué situación estamos respecto a las condiciones obstétrico-neonatales en cada una de las maternidades, que obviamente no termina ahí, sino que requiere de un trabajo que sigue, pero sí organizó en cada una de las regiones sanitarias, en cada uno de los municipios, volver a plantear este tema como un tema prioritario en el territorio y en estos 157 centros obstétricos. También aumentó un 31% la cantidad de establecimientos que registran el sistema informático perinatal, mejorando la calidad de datos que nosotros tenemos respecto a los nacimientos. Y esto se conjuga con otras políticas, esto pasando a la siguiente, que es algo que sucedió también durante estos años, que tuvo que ver con la discusión sobre la fuerza laboral, porque también venimos a atravesar algunos años en donde la pediatría, la neonatología, tuvo una profunda crisis, podríamos decir, sobre todo en los años post-pandemia, en donde sucedió en diferentes lugares, y que si recuerdan, en el año 2022, este año están egresando los que ingresaron en 2022, y es uno de los años con menos cantidad de egresados de pediatría y neonatología, que llevó a que desde el ministerio, y esto es un laburo de las áreas de capacitación de la Escuela de Gobierno, se hagan una serie de medidas que permitan volver a mejorar políticas focalizadas para fortalecer las residencias de las especialidades básicas. Yo voy a hablar específicamente de neopediatría y UTIP, que tienen que ver con la modificación del reglamento de residentes, de la provincia de Buenos Aires, el programa Más Cuidados, Más Salud, que trabajaba en mejorar la intensividad o la exclusividad de los profesionales de especialidades básicas en los hospitales provinciales, la continuidad de residentes egresados para especialidades críticas en la planta hospitalaria y el programa de preresidencias, que es un programa que sirve y que arranca 6 meses antes del ingreso formal a las residencias para todos aquellos médicos recién recibidos que ya cuentan con matrícula y que pueden acceder a un programa de becas que reciben la mitad del monto económico de una beca de residencia con la mitad de la carga horaria y ya van adquiriendo una especie de inducción a los servicios de las especialidades estratégicas. Todo esto nos llevó a un resultado, que está en la siguiente, que es un aumento del 135% de los ingresos en pediatría. Fíjense que en 2022 estábamos en 64 ingresantes R1, que es casi una cifra similar a la que entra solamente en el Hospital Garrahan, por ejemplo. Eso sucedió en toda la provincia y que ha aumentado. De hecho, ahí el último número dice 151, pero hemos llegado a casi 190 después de las readjudicaciones de residentes, con lo cual hubo una recuperación importante. Y esto tiene que ver con la vitalidad de los servicios y con la construcción de los servicios, porque yo creo que uno de los aspectos fundamentales de todo esto que veníamos hablando es cómo construimos servicios y cómo construimos
identidad también hacia dentro de las instituciones, además del funcionamiento en red. Entonces, eso pasó en pediatría, pasó en neonatología, un poco menos intenso en UTIP, y bueno, y ahí está psiquiatría porque, como sabemos, es uno de los desafíos que tenemos en estos últimos años, así que también lo agregué. Eso con respecto a fuerza laboral, que no queríamos dejarlo pasar porque también es una de las limitantes que planteaba, por ejemplo, Diana cuando hablaba de la regionalización y que me parece importante traerlo desde otras áreas que también colaboran en estas políticas. Pasamos a la siguiente. Bueno, y esto también en cuanto a continuidades, porque me parece que también hay que marcar estas continuidades y este sostén de las políticas. Nosotros estamos lanzando ahora la campaña 2026 de IRAB, que es algo que sostenemos nosotros, también con fortalecimiento de la fuerza laboral, con refuerzo de insumos, con capacitaciones orientadas tanto al segundo como al primer nivel de atención, con planes operativos tanto para municipios como para hospitales, y esto también va acompañando otros procesos que se dan desde el Ministerio, como toda la reforma de cuidados progresivos que se está dando en ese sentido. Acá no puedo dejar de nombrar a una querida compañera que creo que estaba conectada, que es Verónica Basso, que también es como una gran continuidad en lo que es el programa IRAB y responsable de haber trabajado todo esto. Así que esto simplemente como hacer una viñeta de las cosas que continúan y que son necesarias. Seguimos. Siguiente. Esto también lo quería traer porque fue algo que se trabajó en los últimos 4 años, en las gestiones de Gabriela Bauer y de Juliana, que fue la implementación de la terapia de alto flujo de oxígeno, que la realidad es que en lo que tiene que ver con atención ya para internado, ya para segundo y tercer nivel, revolucionó, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en donde el interior cuenta con pocas terapias intensivas. En general, las derivaciones a terapias intensivas infantiles implican traslados de una gran cantidad de kilómetros. La realidad es que hubo regiones que han podido mejorar mucho y disminuir la tasa de derivaciones para terapia intensiva con la implementación de la terapia de alto flujo de oxígeno. Se repartieron casi 500 equipos de TAFO, muchos proporcionados por la gestión anterior en Nación, en hospitales provinciales y municipales. Y acá recuperamos algo que tuvo mucho que ver con la tradición de las capacitaciones en servicio que se habían trabajado en años anteriores, que tuvo que ver con laburar en capacitaciones mixtas, teórico-prácticas, y durante todos los inviernos nosotros tenemos capacitadores en servicio que recorren las regiones sanitarias, particularmente haciendo foco en terapia de alto flujo de oxígeno, pero que después fue agregando RCP, fue agregando emergencias. Y el año pasado, bueno, ahí tenemos el curso de Emergencias Pediátricas 1, que es este curso mixto, un poco teórico y un poco en servicio, y el siguiente, que como nos salió bien, ahora en la segunda mitad, fuera de la temporada invernal, hacemos Emergencias Pediátricas 2, que tiene que ver con problemas de medicina interna, que ese sí es un curso teórico que también estamos trabajando justamente para mejorar otras causas quizás más vinculadas a lo postnatal y quizás corriéndonos ya de la mortalidad infantil, pero que han tenido muy buena llegada en todo el territorio de la provincia. Entre 2023 y 2025 ya van más de 2.000 personas certificadas en el curso mixto, así que nos dio muy buen resultado también en cuanto a la vitalidad y el dinamismo que empezamos a tener hablando con los diferentes servicios. Seguimos en la siguiente. Bueno, indicadores. La natalidad viene bajando, esto es más o menos similar, si lo podemos pasar, así no lo hago tan largo. Solo para contextualizar, en Provincia de Buenos Aires acompaña la tendencia nacional en general. A partir del año 2019 cambió la tendencia, está un pelito por abajo de las cifras nacionales. Este año volvió a subir, a expensas de la neonatal también, quedando en 8,4 versus 8,5 a nivel nacional. Seguimos. Bueno, esto era lo que decía, que fue a expensas de la mortalidad neonatal. Seguimos. Esto es, la escala está hecha logarítmica para que se vea mejor. Me parecía interesante marcar el descenso de las infecciones respiratorias, que esto yo no lo adjudico solo a las acciones propias de lo que hemos hecho. Creo que hubo algo muy importante que fue la incorporación y la decisión de haber incorporado la vacuna contra el sincicial el último día de gestión de Carla Bisotti al frente del Ministerio de Salud de la Nación, que empezó a impactar en 2024 y en 2025, por eso quería traer este descenso del 12% en infecciones respiratorias. Veremos cómo nos va este año. Seguimos. Y el contexto nacional, y en esto ya como para ir cerrando. La realidad es que estamos en un escenario, venimos hablando mucho de la historia, de las continuidades y demás, y hoy el escenario es de preocupación, ante todo.
empezamos a ver desde las jurisdicciones una discontinuación e inconstancia de entregas de insumos en lo que tiene que ver con salud perinatal, por ejemplo, cuestiones históricas y ya muy trabajadas como surfactante, patologías respiratorias, aerosoles, la realidad es que casi no se está recibiendo, fórmulas alimentarias, y una de las cosas que pasa y que es más compleja es que a veces son erráticas las entregas. Entonces, la dificultad de poder planificar, de saber cuándo uno va a recibir y qué es lo que uno va a recibir, ¿sí? Es algo fundamental y es un dato que las provincias no estamos consiguiendo hoy, que quizás a veces llega un mail que nos va a llegar una entrega parcial de determinado insumo, con lo cual casi no podemos contar con eso, y eso nos obligó en los últimos años a estar trabajando en compras de emergencia, clearance de insumos entre regiones sanitarias, porque digo, todo este esfuerzo de sostener las políticas y de profundizar las políticas, necesitamos equipos que se dediquen a eso, y la realidad es que hoy tuvimos que usar mucho de este tiempo en que los equipos, por ejemplo, vean en qué maternidad tenemos surfactante y a dónde mandarlo, mientras hacemos las compras de emergencia. Preservativos, yo esto lo puse porque la verdad lamentablemente estamos volviendo a tener fallecidos menores de un año por causas que no veníamos teniendo, como hidrofetalis secundario a sífilis, tratamientos para tuberculosis. De inmunizaciones me voy a dedicar en la próxima diapo. Y, perdón, vuelvo ahí. Del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, como dijeron, se reformuló un poco la forma en que se gestionaba, eso generó preocupación, pero bueno, están dando. Lo que sí existe es un desfinanciamiento de las prestaciones de alta complejidad del SUMAR, que eso sí pone en riesgo también la sustentabilidad de cómo se hacen las cirugías, que hoy están siendo bancadas, en el caso de la provincia, en los dos centros que tenemos provinciales, que son el Ludovica y el Tetamanti, lo está financiando la provincia, pero estamos con deuda del programa SUMAR, que era uno de los ejes del programa nacional, además de la red, y eso preocupa. Y esto último que me parece fundamental, la ausencia de ámbitos federales de trabajo entre referentes provinciales. Los planes operativos, la dinámica que se había generado, los acuerdos entre ministros nacionales y gobernadores, se perdió esa dinámica de trabajo, se perdió esa dinámica de trabajo de equipos nacionales yendo a las provincias justamente a conocer la situación. Eso es una de las cosas que está llevando a que los referentes provinciales nos comuniquemos por fuera de los canales que habitualmente existían, un poco compartiéndonos novedades, consultándonos novedades. Hace poco nos enteramos un poco de esa manera, a través de los servicios, el cambio hacia el Nirsevimab de la estrategia de Palivizumab, porque hubo poca comunicación institucional respecto a eso. Digo, cuestiones que debilitan la densidad institucional que había construido la Dirección de Maternidad e Infancia, la Dirección de Salud Perinatal, y que es una de las cosas que me parecen más preocupantes del escenario actual. Seguimos. Solo para hacer, bueno, esto tiene que ver con una reducción del 44% del presupuesto real en programas sanitarios que hizo el Ministerio de Salud de la Nación. Digo, cuando hablamos de motosierra, hablamos de esto. Y hablamos de esto también, que es inmunizaciones. Esto hace poco nuestro ministro lo compartió, que es cuál es el escenario actual que estamos con respecto a vacunas. Vacunas no es algo que pase habitualmente por las áreas materno-infantiles, pero que tiene mucho que ver. Problemas para cubrir el stock de BCG, por ejemplo, problemas para cubrir el stock de triple viral, problemas para cubrir el stock de hepatitis B pediátrica, varicela no tenemos stock, VPH no tenemos stock. Digo, una situación que este es el estado, la foto actual, pero que nos viene pasando, así como nos pasó con otros insumos, de ir teniendo, ir no teniendo, ¿sí? Que vuelve a hacer esto, ¿no? A perder oportunidades. Seguimos, y así ya voy terminando y no me paso. Desafíos, sin haber visto la diapositiva de Diana, un poco me planteé el mismo desafío, que fue cómo repensamos la política de salud perinatal en un contexto de baja de la natalidad. También estamos viviendo un tiempo de recrudecimiento de las violencias y eso impacta mucho en los procesos de cuidado de las personas gestantes. Dificultades en el sostenimiento de las redes de cuidado, digo, es un tema que aparece en todas las neonatologías, digamos, los chicos que empiezan a tener situaciones de cronificación debido a diferentes circunstancias sociales, y la maternidad y los consumos problemáticos como emergente que está apareciendo y que lo han trabajado en los últimos años de la gestión de Juliana también, y que es un tema que está presente. Por último, fortalezas y debilidades. En eso, un poco hay una lista enorme. Pasamos a la siguiente, si querés, Juli. Entre las debilidades, yo puse tres.
Nada más, hay muchas, pero creo que el debilitamiento de las políticas e instituciones del Estado es una cosa eje de las debilidades que estamos teniendo hoy. El empeoramiento de las condiciones socioeconómicas también, porque digo, la mortalidad infantil no es algo que se defina únicamente por la organización de los servicios de salud, con lo cual nosotros acá podemos dar muchas herramientas, pero si no pensamos en el bosque completo, no vamos a poder intervenir tampoco, y las políticas de recorte presupuestario. Entre las fortalezas, a mí me parece que esto que estamos haciendo acá, de esta línea histórica, este consenso sobre las principales políticas de salud perinatal infantil, es una de las principales fortalezas que tenemos como colectivo de trabajadores que trabajamos, aportamos, gestionamos, militamos las políticas materno-infantiles, el compromiso que existe a lo largo y a lo ancho de todo el país. Yo puedo hablar de provincia de Buenos Aires, pero la realidad es que el compromiso que existe a nivel de los equipos de todos los servicios es fabuloso. Nosotros ahora estamos encarando el Congreso Provincial de Salud el próximo 15, 16 y 17 de abril, y la realidad es que son más de 300 los trabajos presentados en el eje de salud perinatal e infancias, lo cual habla de una potencia enorme de los equipos, y que a la realidad seguimos teniendo un sistema de salud público robusto que tenemos que defender. Y a mí me parece un clic más, porque no quería dejar de traer esto, que es también historizar. También me parece que amerita esto. Volvemos a la anterior, que es la semana pasada se hizo un acto muy importante en el lugar donde yo trabajo, que es el ministerio, en donde se puso ese mural hermoso en honor a los 30.000 desaparecidos. Todas esas banderas son los desaparecidos de cada uno de los hospitales de la provincia, y me parece que este ejercicio y este laburo que tenemos que hacer también es parte de la historia que tenemos que poder defender, y parte de la historia que tenemos que poder construir de cara a cómo trabajamos estas debilidades con las cuales muchos no estamos de acuerdo. Por último, para cerrar, una frase de Carrillo, ya que lo trajo Ana también: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas. Ramón Carrillo. Y con eso me parece que quería cerrar, porque me parece que es una de las cosas que tenemos que pensar. Bueno, no sé si me pasé del tiempo y disculpen Sí, te en ese pasaste, caso. pero como nadie se fue, seguimos, porque todo el mundo seguía queriendo escucharte, estamos los cientos prendidos escuchando. Yo voy a decir tres cositas, así cerramos el webinar que nos habían comprometido a que duráramos solo una hora y nos extendimos unos minutos. Lo primero que quiero decir es, teníamos mucho para contar, quedó mucho por afuera por contar, así que seguramente va a haber otros webinars y estamos pensando en algún encuentro presencial con más tiempo, con más intercambio, con preguntas, con respuestas, con intercambio, porque nos está quedando pendiente. Y lo otro que quiero decir es que yo tengo el complejo de que hablo rápido, pero hablaron todos igual de rápido que yo. Por suerte esto queda grabado en YouTube, y en YouTube uno puede regular la velocidad y volver a escucharlo más lento, porque me parece que estuvieron impecables todas las presentaciones, contaron un montón de cosas, explicaron un montón de cosas, pero tan rápido que muchas se perdieron. Pero la verdad es que me parece que no era desperdiciable ningún minuto de los que nos hemos tomado. Les agradezco otra vez a los tres expositores, al consejo, a Yani que lo preside, que está presente, está conectada acá, pero a todo el consejo que estuvo atrás de esta organización, y a Ale otra vez este espacio que nos da. Y bueno, seguramente nos vamos a volver a encontrar porque no dijimos todo lo que teníamos que decir sobre la mortalidad infantil. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, Hasta luego. excelente.